prueba TDStudent, ¿ok? Es una prueba estadística paramétrica, ¿ok? Como se menciona en este pequeño párrafo, ¿ok? ¿Para qué sirve esta prueba de TDStudent? Como se menciona aquí, ¿no? Dice, para analizar o comparar, ¿vale? Para analizar o comparar las medias de dos grupos de datos, ¿ok? Por ejemplo, puede ser que nosotros tengamos información o datos de dos equipos, ¿no? Puede ser equipos de laboratorio, ¿vale? O dos equipos de juego, ¿no? Puede ser, no sé, la velocidad, que quisiéramos comparar de esos dos equipos. En un laboratorio, pues dos equipos que analizan algún tipo de sustancia y podemos ir comparando. Es decir, solamente esta prueba se especializa o sirve para comparar dos grupos de datos, no más. 3 ya no se puede, ¿vale? 2. También se puede comparar una sola muestra, pero bueno, en estas sesiones no lo vamos a desarrollar, ¿vale? Pero sí es posible también ver una sola muestra, ¿vale? Pero nosotros nos vamos a enfocar en lo más habitual, en lo más frecuente, que es para comparar dos muestras, dos grupos de datos. Puede ser dos métodos, ¿no? Dos métodos, como se menciona, en el que en un laboratorio se puede estar desarrollando, ¿no? Método A, método B, pues cuál es más efectivo o cuál es, ¿no? El más sencillo. Podría ser también desde ese lado, ¿no? Va a depender muchísimo de los objetivos que nosotros tengamos, ¿ok? Luego, en el área o en el campo ambiental, por ejemplo, ¿no? Podemos comparar dos ríos, es decir, la contaminación, por ejemplo, aquí, ¿no? El río A, el río B, ¿no? Puede ser, podemos comparar estos dos ríos, pero el nivel de contaminación, por ejemplo, de algún metal pesado. O podemos ver la biodiversidad, ¿no? En estos dos ríos. O podemos ver otra variable, podemos comparar entre estos dos ríos, ¿no? Puede ser. O dos zonas, por ejemplo, ¿no? Dos zonas, específicamente ya hablando en el ámbito terrestre, ¿no? ¿Ok? Entonces, podemos comparar dos zonas, ¿no? Puede ser dos zonas o áreas, o puede ser dos parcelas de cultivo, ¿vale? Podemos ver el crecimiento de una planta y justamente como pueden observar en el lado derecho, una pequeña planta que está en crecimiento, ¿no? Entonces podemos comparar por ejemplo, dos abonos o los tipos de abonos, podría ser, entonces, con el tipo A, ¿no? ¿Cómo crecen las plantas? ¿Qué tan rápido o no crecen? A ver con el tipo B, etcétera, para comparar dos, en este caso sería dos tipos de abono, por ejemplo, ¿no? Podría ser pesticidas, ¿no? Podría ser cualquier otro método, ¿vale? Pero siempre dos grupos de datos, ¿ok? Podemos comparar también las edades, el peso, la altura, ¿no? O la talla de dos grupos por ejemplo, de dos colegios, de dos universidades o de un mismo colegio. Podemos comparar por grados, por edades, podemos comparar también masculino, femenino, etcétera, ¿no? A ver si las damas o las mujeres o varones tienen mayor altura, peso, no lo sé. Entonces, dos, ¿ok? Bien, si no está claro, me lo hacen saber, ¿ok? Pueden interrumpirme en cualquier momento, ¿ok? Entonces, prueba TDStudent para comparar dos grupos de datos, ¿ok? ¿Cuáles son los supuestos que debe cumplir, ¿no? Para aplicar una prueba TDStudent, por ejemplo, si hablamos para muestras independientes? ¿Y cuándo hablamos de muestras independientes? Entonces, eso vamos a explicar también, ¿ok? Por ejemplo, aquí ven una tablita en el que tenemos, por ejemplo, a ver, vamos a habilitar esta herramienta. Tenemos prueba estadística, TDStudent para muestras independientes. Luego tenemos TDWelch, que lo vamos a desarrollar el siguiente fin de semana, el sábado para ser específico.
¿Ok? Luego también tenemos el TDStudent para muestras pareadas o relacionadas. ¿Ok? Hoy nos vamos a enfocar en TDStudent para muestras independientes. ¿Ok? Lo que está resaltado en verde. ¿Ok? Cuando hablamos de muestras independientes, quiere decir de que tenemos dos grupos de datos, pero en este caso son totalmente independientes, no tienen ninguna relación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, imagínense que nosotros, o bueno, ¿no? Vamos a evaluar a un grupo de personas, pero vamos a diferenciar entre mujeres y varones, ¿vale? Entonces, al lado izquierdo, como pueden observar en pantalla, son los individuos o los sujetos, ¿no? Por ejemplo, femenino, ¿ok? Y vamos a comparar con individuos o sujetos masculinos, podría ser. Entonces, por ejemplo, son grupos de individuos independientes, ¿ok? Cuando hablamos, por ejemplo, luego el siguiente fin de semana, vamos a hablar o vamos a ver ejemplos para muestras pareadas o relacionadas. En este caso se trata cuando nosotros evaluamos a un grupo de individuos, pero un antes y un después. Recuerdan que pusimos un ejemplo, ¿no? de la evaluación que se hizo antes y después de una capacitación, pero a los mismos individuos o a los mismos sujetos. En ese caso se habla de muestras pareadas o relacionadas, porque estamos evaluando dos veces al mismo grupo de individuos. Si eran 20 individuos en el que hemos evaluado o hemos medido su talla, ¿no? Antes de una dieta X, o bueno, puede ser el peso, mejor pongamos el ejemplo de peso, ¿no? El peso a 20 personas, ¿no? Antes de un método o una dieta, ¿vale? Y luego después de 2 meses, puede ser un mes o 2 o 3 meses, volvemos a pesarlos y para ver cuánto ha cambiado o en cuánto han reducido. Entonces son muestras relacionadas, un antes y un después, un pre y un post, ¿ok? Pero cuando hablamos de muestras independientes, son grupos totalmente diferentes. Pueden ser dos grupos de mujeres, ¿no? Pero que no se repita, es decir, un individuo evaluado no puede ser evaluado para otro grupo esa misma persona, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a colocar, ¿no? El sujeto, este sujeto, ¿no? Que está en azul, ¿vale? No podemos pesarlo y luego el dato colocar para este grupo y también para este grupo, ¿vale? No, habría un conflicto, ¿no? En este caso, si a todos los sujetos hiciéramos eso, ya estaríamos hablando de muestras pareadas o relacionadas, ¿ok? Entonces no podemos hacer eso, es decir, para que sean independientes solamente debe pertenecer a un solo grupo, ¿vale? Eso es. Ahora, ¿cuáles son estos supuestos? Pues aquí está, ¿no? Distribución normal de datos, homogeneidad de varianzas, independencia. Para aplicar esta prueba estadística de TDStudent para muestras independientes, debe cumplir con los 3 supuestos. La independencia ya, ¿no? De por sí, nosotros como investigadores, como nosotros planteamos un proyecto de investigación, nosotros ya sabemos, ¿no? Si van a ser grupos independientes o va a ser el mismo grupo evaluado varias veces. Entonces eso ya anticipadamente podemos saber si son independientes o no. Entonces nos vamos a centrar ahora mismo en ver, ¿no? Si cumple con el supuesto de normalidad
y homogeneidad de varianzas. Para el T de Welch, ¿no? Para muestras independientes, de hecho lo vamos a desarrollar el siguiente fin de semana, pero adelantando, ¿no? En este caso debe cumplir con dos supuestos, ¿no? El supuesto de distribución normal de datos y luego la independencia. Homogeneidad de varianza, no, ¿vale? Es decir, se puede dar el lujo los datos de no cumplir con este supuesto de homogeneidad de varianzas u homocedasticidad, entonces aplicamos el T de Welch, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un grupo de datos, cumple con la distribución normal de datos, pero no cumple con homogeneidad de varianza. Entonces, ¿qué aplico? Porque para muestras independientes el T de Student me dice que debe cumplir con estos dos supuestos, sí o sí. Independencia ya es algo secundario, ¿no? Porque es que no es secundario, sino que ya lo sabemos, ¿no? Que si son relacionadas o independientes. Entonces, tenemos una opción, el T de Welch, ¿no? Ahí está. Ahora, por ejemplo, si tenemos un antes o datos de un antes y un después, ¿no? Entonces, los supuestos que debe cumplir es distribución normal de datos, luego homogeneidad de varianzas. Independencia, ¿por qué no debe cumplir? Porque en sí hay una dependencia. Son muestras relacionadas. Se ha evaluado a un mismo grupo en un antes y después, o un pre y un post, ¿no? Planteamiento de hipótesis. Dice, la hipótesis nula no existe. Bueno, tenemos dos hipótesis, ¿no? La nula y luego la alterna. Cuando hablamos de hipótesis nula, hablamos de igualdad, es decir, de que no existe diferencia entre las medias de los grupos considerados. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Ya como una fórmula, ¿no? T1, que sería el tratamiento 1 o el grupo 1, ¿no? Y el T2 o tratamiento 2 o grupo 2, puede ser equipo 1, equipo 2, podría ser, ¿ok? Vamos a comparar, hemos dicho dos, ¿no? Dos equipos, dos grupos de datos, dos tratamientos, lo que sea, ¿no? ¿Ok? Pero la hipótesis nula, ¿no? Nos dice de que no existe diferencia. Y aquí justamente, ¿no? Dice T1 es igual a T2, que son iguales, ¿ok? O sea, el tratamiento 1 y el tratamiento 2 son iguales, por lo tanto no hay diferencias. O no hay diferencia entre las medias de esos dos grupos de datos, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la hipótesis alterna? Dice todo lo contrario, existe diferencia entre las medias de los grupos que estamos analizando o evaluando. Por ejemplo, ¿no? Se denota H sub 1, T1 es diferente al T2, ¿ok? Solamente nos va a decir eso, el análisis o que hagamos, ¿no? El T de Student. Nos va a dar un p-valor, eso nos va a indicar si es significativo o no, por lo tanto eso nos indica si existe o no diferencia. Pero luego tenemos que saber más cosas, ¿no? Por ejemplo, la media es importante, ¿no? Para saber cuál de esos dos tratamientos es mejor. Si estamos comparando dos equipos, ¿no? De cuál de ellos, de esos dos equipos, es mejor, por lo tanto, pues nos va a permitir ver esa cuestión, ¿ok? Bien, ahora dice, en el caso de hipótesis nula, ¿no? Si el valor de P es mayor o igual a 0.05, eso indica de que no existe diferencia, ¿ok? Por ejemplo, si es 0.4, 0.48, 0.10, por ejemplo, en ese caso
no habría diferencia. Es decir, tanto el tratamiento 1 y el tratamiento 2 serían iguales o similares. Ahora, en el segundo caso, ¿no? Si el valor de P es menor a 0.05, es decir, ¿no? De ese valor, que ayer también lo hemos visto, existe diferencia. Este valor es clave, ¿no? Por si estamos trabajando con el nivel de confianza al 95%, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el error que pudiéramos cometer? Solamente el 5% de error. Es por esa razón que se denota 0.05, ¿ok? Como hemos indicado ya en clases anteriores, ¿no? En salud, por ejemplo, se trabaja con un nivel de confianza, pues, ¿no? Casi perfecta, del 99%. Claro, estamos trabajando con la salud, ¿no? De los seres humanos, ¿no? Pero en otras áreas se trabaja de manera estandarizada con el 95% de confianza. Incluso en alguna otra área se trabaja hasta con un 90% de confianza. Ese es yo creo que el otro límite, ¿no? Por debajo. Entonces, con un error del 10% o alfa de 10% se está trabajando ahí, ¿no? ¿Ok? Bien. Ahora, en esta voy a explicar detalladamente sobre este formato. Planteamiento de hipótesis, ¿vale? Aquí está, por ejemplo. Vamos a ver, voy a abrir la base de datos, que en este caso es prueba T. Vamos a empezar a trabajar con esta base de datos, que dice prueba-T. ¿Ok? Lo voy a abrir. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, usualmente cuando nosotros recolectamos información, registramos, ¿no? Todos los datos que necesitamos, solemos registrar de esta manera o sistematizar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, ancho de sépalos de 2 especies de plantas, ¿no? Ese es el título de nuestra base de datos, ¿ok? En esta primera columna, por ejemplo, se tiene, dice, número de individuos evaluados, ¿no? Está el individuo 1, 2, 3, es como el IT, ¿no? En total, ¿cuánto tenemos? 50 sujetos o 50 plantas, ¿no? 50 plantas de la especie setosa y otras 50 plantas o individuos de la especie versicolor, ¿ok? ¿Cómo sé que es versicolor y tal? Aquí, ¿no? No, aquí está, ¿vale? Ahí les estoy indicando, ¿ok? Ahora, ¿qué se ha medido? Pues el ancho de sépalo. Esta sería la variable, ¿no? Ancho de sépalo de estas dos especies, setosa y versicolor. Entonces aquí está. Un ancho de 3,5. Vale. Entonces 3, ¿no? Para setosa, en versicolor igual 3,2, etcétera. ¿Vale? Ahí está. Pero para importar los datos al SPS nosotros debemos ordenar de otra manera, porque aquí podríamos tener incluso 10 especies diferentes, ¿no? 10 especies o cualquier otra variable u otras variables dependiendo de nuestro proyecto de investigación, ¿no? Entonces puede haber un montón, pero cuando nosotros queremos ya analizar los datos, este orden no nos sirve, ¿vale? Nos sirve para sistematizar los datos, para tener bien ordenado, para algunas gráficas a lo mejor que podemos realizar con Excel, podría hacer, ¿vale? Entonces, pero para analizar no nos sirve, ¿vale? Entonces, para analizar debemos ordenar de esta manera. O sea, esta hoja lo he transformado en esta hoja. O los datos aquí están ordenados, ¿vale? Y hemos trabajado de esta manera, ¿no? Especies, ¿no? 1 corresponde a setosa, ¿no? Y 2 a versicolor, ¿ok?
Y los datos, aquí está la otra variable, es ancho de sépalo, es decir, A-sépalo. Entonces están los anchos o las medidas para cada individuo o para cada planta de cada especie. ¿Ok? Entonces en total son 100, ¿no? 100 registros más los nombres de la variable son 101 filas. ¿Ok? Entonces a tener en cuenta eso. Así debemos ordenar. Si tuviéramos 3 grupos, que ya lo vamos a ver la siguiente semana también, ¿no? Si tuviéramos 3 grupos, entonces habría aquí un 3, ¿no? 3, 3, 3, etc. Entonces, pero no la tenemos, ¿no? Y tal. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con esta base de datos y las hipótesis aquí, por ejemplo, planteadas, están aquí, ¿no? Dice, hipótesis nula. El ancho de sépalo de la especie setosa será igual al de la especie versicolor. Es decir, no habrá ninguna diferencia. Ambas especies pues tienen el mismo ancho, ¿vale? Puede variar de un individuo a otro, pero en general es igual, ¿ok? Así nos indica, o así es el planteamiento de la hipótesis nula. Ahora, la hipótesis alterna. Dice, el ancho de sépalo de la especie setosa será diferente al de la especie versicolor. ¿Ok? Ahí está. Entonces vamos a determinar ahora mismo, ¿no? Si eso es, bueno, si es igual o es diferente. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos allá. Luego en los resultados dice, construye los histogramas con la curva normal. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es abrir el SPS. A ver, vamos a ver. Voy a minimizar todo aquí. Ahí está. Bueno, voy a abrir, yo tengo en el escritorio el SPS, ¿vale? Entonces, abran por favor. Vamos a abrir un nuevo archivo de SPS para trabajar. ¿Ok? Vamos a importar los datos. Abran por favor el SPS. Listo. En mi caso ya lo tengo. ¿Ok? ¿Qué datos vamos a importar? Justamente este archivo, ¿no? Que dice pruébate. Yo lo voy a cerrar, ¿ok? Para que no haya ningún, no guardar porque no hice ningún cambio, ¿vale? No guardar. Bien, nos vamos a archivo, importar datos desde Excel. ¿Por qué desde Excel? Porque ahí está, o con ese formato lo tenemos nuestra base de datos. Entonces, elegimos, buscamos la carpeta, en mi caso ya está direccionado, ¿no? La carpeta 8 es para mí, ustedes deben tener su carpeta también, ¿no? Con algún nombre, en el que vamos a ubicar este archivo que dice prueba-t, ¿ok? Lo seleccionan y luego abrir. Esperamos un momento hasta que aparezca una ventana, aquí está la ventana, y cuál de los datos u hojas en este caso, ¿no? ¿Qué hoja debemos seleccionar? Datos-OR es la que está ordenado de manera usual, digamos, ¿no? De manera general lo hacemos y tal. Pero lo que nosotros vamos a importar es la prueba T, es decir, esta hoja, prueba-T. Y ahí podemos visualizar, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, ahí está ancho de sépalo, y esto no es adecuado, ojo, aquí está apareciendo el título, por ejemplo, ¿no? Entonces debemos elegir prueba T, esa hoja, ¿ok? Entonces ahí está, especie y ancho de sépalo. Solamente dos variables tenemos, ¿no? Entonces, aceptamos para que cargue los datos, ¿no? Aquí está. Ya lo tengo, ¿vale? En vista de datos ya puedo visualizar dos variables con los datos correspondientes. Nos vamos a vista de variables y en especies, en valores vamos a cambiar uno, que es setosa, ¿vale? Setosa, coloquen por favor setosa,
1 cetosa. En valores, ojo, en la variable especies. 2 versicolor. Versicolor. Ya está, versicolor. Listo. 2 especies. ¿Ok? Una vez que hayan ingresado los valores, aceptamos y nos vamos a vista de datos. Ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos los 100 datos para cada especie, 50 observaciones o repeticiones y estamos listos ya para poder analizar. ¿Ok? Tenemos ya planteado las dos hipótesis. Ahora sí nos vamos con los resultados. Dice, construya los histogramas con la curva normal. Entonces nos vamos a analizar, tenemos que construir antes los histogramas, ¿no? Nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, explorar, ¿vale? Analizar estadísticos descriptivos, explorar. Bueno, esta variable de especies que es nominal, pues aquí a lista de factores, que están las dos especies, luego ancho de sépalo a lista de dependientes, ¿ok? Nos vamos a gráficos, al lado derecho. Vamos a deshabilitar detalles y hojas, histogramas solamente. Ninguno aquí, en diagrama de cajas ninguno. Listo, solamente histogramas, ¿vale? Continuar, solo gráficos, aquí mostrar solamente gráficos y aceptamos. Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Y por eso estoy haciéndolo un poco más rápido, ¿vale? Listo, aquí tenemos histograma para setosa y luego versicolor, ¿ok? Vamos a edición para agregar la curva, porque nos dice aquí lo que nos está pidiendo. Nos vamos aquí a edición, doble clic, ¿no? Pueden cambiar el color, quitar la rejilla. Yo lo voy a quitar solamente rejilla, miren, lo voy a quitar la rejilla. Voy a incluir la curva, ya saben cómo hacerlo, ¿no? La curva está aquí al final que dice ocultar, ahora dicen, ¿no? Pero cuando no tiene la curva, les dice mostrar, ¿no? Cerramos esta pequeña ventana, esta ventana también. Ya tengo para setosa. Ahora me voy para versicolor. También voy a quitar la rejilla. Si gustan, ¿no? Si no desean quitar, también lo pueden dejar. No hay problema. Además, solamente es un gráfico, ¿no? Lo agrego, ¿vale? Listo. Ya tengo para los dos. Aquí visualmente, ¿qué nos indica? ¿No? Posiblemente cumpla con los supuestos, ¿no? Porque tiene buena pinta. Entonces lo voy a copiar cada uno, los dos en sí. Copiamos, ¿vale? Copiamos. Y lo llevamos justamente, y aquí lo vamos a pegar. Listo. Bueno, aquí, a ver, hay un error. Bueno, para que no me aparezca, yo suelo colocar una letra, ¿vale? Listo, después lo borro. Ahí lo tengo en sí ya el histograma para la especie setosa. ¿Ok? Listo. Ahora me voy voy a copiar el otro histograma. Hagan lo mismo, por favor, para la especie versicolor. ¿Ok? Para la especie versicolor. Ya tengo los dos, ¿ok? Tengo los dos histogramas. Entonces ya yo creo que completado esta actividad, ¿no? Solo faltaría aquí colocar, como les había dicho, figura, ¿no? Figura 1, ¿no? Histograma, puede ser, ¿no? histograma para la especie setosa, ¿no? Setosa. Y luego puedo explicar más cosas. Por ejemplo, se observa, ¿no? En este histograma, puede ser directamente, ¿no? En este histograma se observa que cumple con el supuesto de normalidad o posiblemente cumpla, ¿no? Entonces nosotros, de hecho, en los trabajos de investigación no se incluye los histogramas, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo a manera de práctica, ¿no?
para que se nos quede, ¿ok? Que es una forma de ver la normalidad, ¿ok? Entonces, de esa manera. Bien, con eso sería suficiente la primera actividad. Vámonos con la segunda, ¿vale? Dice, presente e interprete la tabla del test de normalidad de datos adecuadamente. Entonces aquí tenemos que colocar la tabla, ¿no?, del test de normalidad de datos. Ok, entonces vamos allá. Nos vamos a la base de datos, aquí, la vista de datos. Nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, explorar, ok, explorar. Ya están, bueno, ingresadas las variables. Nos vamos a gráficos, histograma ya no necesitamos y solamente tenemos que aspear esto. Gráficos de normalidad con pruebas, ¿no? La parte central, esa casilla debemos activarlo con un aspa, gráficos de normalidad con pruebas, ninguno en la parte inferior, histograma ni nada, ¿no? Solamente eso. Continuar, solo gráficos y aceptar. Y aquí tenemos ya nuestro resultado, ¿no? Tenemos dos tablas. El primero es resumen de procesamiento de datos, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos prueba de normalidad. Entonces, esta tabla nos está pidiendo, ¿ok? Entonces, esta tabla debemos pegarlo tal cual o no. Por ejemplo, nos está pidiendo solamente, es decir, nos está pidiendo la prueba de normalidad, pero ¿cuál corresponde aquí? Si tenemos 50 datos, ¿cuál de estos dos test debemos copiamos? Lo llevamos al Excel, ok, abran un Excel, hagan lo mismo por favor. Entonces esto lo voy a eliminar, ¿no? Entonces también de Chapiro, ahora mismo no me interesa, no es el test más adecuado, ¿no? Eliminamos y me quedo con Kolmogorov-Smirnov. Entonces, ancho de sépalo, eso lo puedo colocar en el título. Entonces, esto antes voy a quitar la combinación, lo puedo trasladar aquí, especies, para que me quede de esa manera, ¿vale? Y este ancho de sépalo, esta columna, lo quito. Eliminar, ya mira, ¿no? Me queda solamente eso. Kolmogorov-Smirnov, especie, esto lo puedo combinar para que me quede genial. Listo. Ahora, a ver, para que ustedes vean también en grande, estos cambios estoy realizando, ¿vale? Así va quedando. Vamos con los márgenes o las líneas en este caso, ¿no? A ver, inferior, superior y luego aquí inferior y aquí también sería inferior, ¿vale? Así quedaría. Entonces esto lo puedo poner en negrita, ¿vale? Negrita, hacerlo un poco más grande. Esta letra A, sabemos que tiene una corrección de Lilford, así que no hace falta ya esa A. Aquí, bueno, puedo dejar con sig o si no, p-valor también lo puedo, pero lo vamos a mantener, ¿ok? Listo, lo voy a centrar todo esto. A ver, ahí está estadístico. Listo. En este caso, a ver, nos hemos olvidado de, bueno, luego lo vamos a interpretar, ¿ok? Especies. Esto también lo vamos a centrar. Ya es cuestión de edición, ¿ok? Entonces, nos vamos, lo copiamos y lo llevamos aquí para pegarlo, ¿ok? Listo, yo lo tengo, ¿ok? Esto lo voy a centrar. Aquí vamos a colocar tabla 1, pues sería test
de normalidad para las especies evaluadas. Listo. ¿Ok? A ver, un momento. Ahí está. Listo. Así quedaría. Ahora, yo me tengo que ver esto, si cumple o no con el supuesto de normalidad. A ver, ¿qué dicen? ¿Cumple o no? Aquí sería 0, 0,200. A ver, ¿cumple o no? Aquí ya estamos para interpretar, ¿no? A ver, la especie setosa, por ejemplo, el estadístico sería 0,10, grados de libertad 50, sí, en este caso si es significativo o no, pues aquí está por encima del valor de 0,05. Entonces, cuando es mayor a 0,0, igual o mayor a 0,05, quiere decir que sí es normal, que los datos se distribuyen de manera normal. La especie versicolor también es 0,06, ¿no? El límite es 0,05. Por lo tanto, ustedes escriban, ¿no? Aquí la interpretación, ¿no? En ambos casos, ¿no? Los datos, en ambos casos, es decir, para la especie setosa y versicolor, los datos se distribuyen de manera normal o presentan una distribución normal. Dado que, ¿no? es mayor a 0,05. ¿Ok? O sea, el p-valor es mayor a 0,05, ¿no? ¿Ok? Eso es la interpretación. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta estos dos resultados. ¿Vale? Ya tenemos también, a ver, vamos a ver. Ya tenemos ya terminada esta parte, ¿no? Luego, ¿qué nos pide? Nos pide el 2.3, dice presente e interprete la tabla de la prueba de homogeneidad de varianza. Entonces, vamos también a obtener ese resultado, ¿ok? A obtener el resultado de homogeneidad de varianza. Analizar, ¿ok? Explorar, bueno, estadísticos descriptivos, explorar, en gráficos, nos vamos a gráficos, deshabilitamos esta opción porque ya no necesitamos la normalidad, nos concentramos en la homogeneidad, que en este caso es activar esta opción de no transformados, ¿vale? Listo, continuar y aceptar, ¿ok? Bien, aquí tenemos el resultado de la prueba de homogeneidad de varianza, ¿no? Como hemos explicado ayer, ¿dónde nos concentramos? Justamente, a ver, aquí. Nos vamos a concentrar en la primera. Aquí se basa en la media, dice, ¿ok? Estadístico del evento, ¿no? Este es el estadístico, grados de libertad y el sí. Entonces también vamos a llevarlo para editar esta tablita, ¿ok? Vuelvo a indicar en los artículos, ¿no? que se publican, generalmente esto no incluye, pero nosotros estamos practicando para que ustedes sepan, ¿no? cuál de los valores debemos tomar en cuenta. A veces dices, a ver, ¿cuál de estas? ¿La mediana? ¿Se basa en la mediana y con GL ajustado? ¿Cuál? En sí, la primera, ¿ok? Entonces vamos a copiar esta tablita, llevamos al Excel, voy a abrir otra hoja, nueva hoja, a ver aquí, nueva hoja, y lo pego, ¿ok? Entonces, todo esto no me sirve, ¿vale? Es información, de hecho, adicional,
pero lo que yo quiero es esto, ¿no? Esta también, esta columna, no me sirve. Aquí sí se basa en la media, tampoco esto se basa en la media, se supone ya que estamos considerando esa, ¿vale? Pero para que ustedes lo tengan, ¿no? Se basa en la media. Ojo, eso lo vamos a mantener, ¿ok? Para que ustedes se recuerden, ¿no? Lo que están elaborando ahora les va a servir incluso como plantilla, ¿no? Como una plantilla para que ustedes ya en el futuro puedan guiarse de estos trabajos. Ojo, es realmente ya para ustedes, ¿no? Lo que van a tener ahí sistematizado, ¿ok? Entonces, lo vamos a colocar negrita, los márgenes, a ver. Antes vamos a colocar este de aquí, sin borde. Inferior, superior, luego otra vez inferior. Vamos a centrar todo. Listo. Ser un poco más grande. Y llevamos esta tabla. ¿Ok? Llevamos esta tabla. Aquí. Dice presente e interprete la tabla de la prueba de homogeneidad de varianza. Entonces, lo pegamos. Lo voy a centrar y esto es ya cuestión de una, ¿no? Tabla, sería tabla 2, ¿no? En este caso es de homogeneidad de varianza. ¿Cumple o no cumple con este supuesto? A ver, vamos a poner en cursiva para que se diferencie, ¿ya? Y un número menos. Ahí está. Y este de aquí en negrita, tabla 2. ¿Ok? Listo. Aquí tenemos el resultado, ¿no? 0,449. ¿Cuál es el valor que nos permite decidir o interpretar y decir, pues mira, cumple o no cumple? Es 0,05. Por encima de 0,05 indica que sí son homogéneos, ¿no? Presenta varianzas constantes, es homocedástico, ¿no? Entonces, de hecho, aquí es 0,44, es superior a 0,05, por lo tanto, cumple también con este supuesto y está ya listo para ser aplicado, ¿no? En este caso, TDStudent, ¿ok? Entonces, a ver, ya está. Si hubiera sido otro valor, es decir, 0,00 tantos, entonces no cumpliría con este supuesto, por lo tanto no podríamos aplicar la prueba TDStudent para muestras independientes, ¿ok? Entonces esto lo voy a resaltarlo, ¿ok? Para que ustedes siempre lo tengan en cuenta. Estos son los valores que nos permiten ver si cumple o no cumple con el supuesto, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Listo. Ya tenemos, ¿no? Entonces, en interpretación sería, ¿no? Si cumple con el supuesto de homogeneidad de varianza, dado que, ¿no? El p-valor es mayor a 0,05 y entre paréntesis incluso pueden colocar este valor, ¿ok? Listo, eso sería la interpretación, ¿ok? Ustedes tienen que escribir aquí, ¿vale? Tienen que interpretar, no solamente mostrar, ¿no? Ya les estoy indicando si cumple, ¿no? Con el supuesto de normalidad, es decir, las varianzas son constantes, ¿no? Bien, nos vamos a analizar. Ojo, ¿por qué estamos aplicando esta prueba? Porque cumple con el primer supuesto, que es normalidad de datos, y luego también con el otro supuesto, que es homogeneidad de varianzas. Por lo tanto, ha cumplido con estos dos requisitos y además
de ser independientes las muestras, ¿no? Porque son de dos especies diferentes. Setosa, 1, 2, versicolor, ¿ok? Por lo tanto, ahí tenemos todos los requisitos cumplidos, ¿no? Por esa razón, vamos a aplicar tDstudent para muestras independientes. Entonces, ¿dónde lo ubicamos? Nos vamos al menú Analizar, ¿ok? Menú Analizar, luego nos vamos hasta Comparar medias, ¿no? Justo está debajo de tablas, dice, ¿no? Comparar medias, ¿no? Luego dice medias, prueba T de una muestra, etc. Aquí hay esa opción, ojo. Y nos tenemos que concentrar aquí en la tercera opción, dice prueba T de muestras independientes. Ahí, por favor, anoten esto en su cuaderno de apuntes, ¿no? Analizar, comparar medias, luego prueba T de muestras independientes. ¿Ok? ¿Listo? ¿Anotaron? Bien, entonces, clic. Les va a aparecer esta ventanita. ¿Ok? En este recuadro, en la parte central, dice variable de prueba. ¿Qué variable necesitamos comparar? Es decir, o analizar, ¿dónde están los datos? En ancho de sépalo. Entonces, ingresen a este recuadro, variable de prueba, ancho de sépalo, o asépalo, ¿vale? Si no han colocado la etiqueta. Luego la variable especies, que agrupa a dos especies, setosa y versicolor, deben ingresar a este recuadro que dice variable de agrupación, ¿ok? Y luego les va a aparecer como que con dos signos de interrogación y luego no se habilita el botón de aceptar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos clicar aquí, dice definir grupos, ¿no? Ahí está, definir grupos. Hagan por favor, ingresen a definir grupos. Ya está por defecto 1 y 2, ¿no? Ya está, en mi caso, en las versiones anteriores tienes que colocar 1 y 2, ¿no? ¿Vale? No tienen que hacer ningún cambio, solamente continuar y se va a habilitar, mire, el botón de aceptar, ¿ok? Ingresando a definir grupos, ¿ok? En opciones no vamos a hacer ningún cambio a menos que estemos trabajando con, pues, resultados o con humanos, ¿no? Para cambiar esto a 99%, ¿no? Pero prácticamente, ¿no? La mayoría o de manera estándar se trabaja con el 95%, así que nada. Simular muestreo no, nada que ver. Aquí, se fijan aquí, por ejemplo, yo he visto de que algunos de ustedes están trabajando con una versión anterior, es decir, no sé si es el 25, el 24 o el 26. Esta, lo que estoy resaltando, no la tiene. Dice estimar tamaño de efecto. No tiene. A ver, alguien, yo sé, estoy seguro que 2 o 3 de ustedes no tiene esta versión 27. Por lo tanto, no tiene esta opción, ¿no? Luego, aceptar, ¿ok? Aceptar. Lo dejan esto por defecto, Por defecto ya está habilitado, ¿ok? Si no lo quieren, también lo pueden deshabilitar, pero lo vamos a dejar, ¿ok? Yo necesito en sí este tamaño de efecto, ¿no? Aceptar. Listo. Aquí están los resultados. Aquí están los resultados. Tenemos 3 tablas, ¿no? Que nos aparecen. 3 tablas. La primera tabla dice estadísticas de grupo, ¿vale? Ahí nos sale, pues mira, ancho de sépalo, las 2 especies, cuántos, ¿no? Cuántos observaciones se ha evaluado o se ha analizado para cada especie, está 50-50, cuánto es la media, cuánto es de desviación estándar, media de error estándar, etc. Lo que nos interesa realmente es esta, a ver, voy a marcar aquí, lo que nos interesa es este valor, a ver, más pequeño, la media, desviación estándar para algunos casos, ¿vale? Listo.
Ahora, eso es de la primera, luego lo vamos a ordenar, ¿ok? De la primera tabla. Ahora, de la segunda tabla, por ejemplo, de la segunda tabla, nos aparece información muy importante. Por ejemplo, aquí dice ancho de sépalo y luego, a ver, lo voy a resaltar hasta aquí. ¿Ok? Hasta ahí, dice. En esta parte, a ver, para que quede claro, aquí, por ejemplo, dice, se asumen varianzas iguales. Ahí está, varianzas iguales. En este caso, nosotros hemos comprobado que sí, ¿no? Es decir, cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas. Eso es lo que nos está diciendo. Y aquí está el estadístico y luego, aquí está el estadístico, ojo, aquí, y luego aquí está, si es significativo, ¿no? Ahí está, 0.449. ¿Ok? Ahí está. Luego, a partir de, desde aquí, ya corresponde, es decir, de verde lo voy a resaltar, ya corresponde al TDStudent. Todo esto aquí está la prueba del EBN. Por defecto aparece, ¿no? Por si alguien no está acostumbrado a hacerlo por separado, entonces aquí ya sabe. La normalidad lo hace por separado, Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk, pero no se molesta en realizar por separado, pues la prueba de homogeneidad de varianzas. Pero aquí lo tiene, ¿no? Aquí ahí están los resultados, ¿no? Entonces nosotros debemos considerar lo que está resaltado en amarillo. Porque hay una segunda también, ¿no? Es decir, lo que no está resaltado dice, no se asumen varianzas iguales. En este caso tendríamos que aplicar, por ejemplo, el T de Welch, ¿no? Entonces estos serían los resultados para T de Welch. Pero nosotros, como cumple nuestros datos con la homogeneidad de varianzas, debemos concentrarnos en estos resultados. ¿Y qué nos dice? ¿No? El resultado, por ejemplo, en azul, con la flecha azul voy a marcar, este es el estadístico del TDStudent. Este es el estadístico. 9,45. Cuando sacamos a mano, por ejemplo, no sé, alguna vez hemos desarrollado a mano en la universidad y tal, ¿no? La estadística, diseños experimentales. Entonces tenemos, ¿no? La T calculada se maneja, ¿no? Tienes que comparar con las tablas, ¿no? Donde están los estadísticos, la T tabulada. Comparamos, ¿no? Cuando no tenemos un software, comparamos justamente este valor, ¿no? Si es menor a la T tabulada, entonces quiere decir que no hay diferencia y todo eso, ¿no? Pero no les voy a confundir. Aquí tenemos grados de libertad y justamente aquí está el valor de valor, ¿no? Si es significativo o no. Por ejemplo, ¿qué hemos dicho aquí, qué hemos indicado? ¿Recuerdan? Está en las diapositivas, ¿no? Este es el valor, ¿no? Que nos va a permitir decidir si ahora ya no vamos a hablar de cumplimiento, si existe diferencia o no. Es decir, estamos comparando el ancho de sépalo de setosa y versicolor. La hipótesis nula indica de que ambas especies tienen igual ancho de sépalo. En ese caso, ¿no? Tendría que ser mayor a este valor, ¿no? Mayor a este valor que estoy, ¿no? Voy a resaltar este azul, mayor a este valor, ¿ok? Pero ¿cuánto es el p-valor aquí? Menor a este valor. Por lo tanto, eso nos quiere decir de que el ancho de sépalo es diferente en setosa y versicolor. Es decir, para nada es similar o igual el ancho de sépalo entre estas dos especies. ¿Por qué? Porque aquí es 0,001, es decir, incluso hay el valor es menor a este valor que nos muestra. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? ¿Queda claro? ¿No? Si fuese mayor a 0.05,
ahí sí, esto indicaría de que no habría ninguna diferencia, es decir, sería setosa y versicolor, el ancho de sépalo de estas dos especies serían iguales. Pero no es así, nos está indicando que existe diferencia. ¿Vale? Entonces vamos a llevar estas tablas. Esta tabla de estadísticos dice estadística de grupos, ¿vale? Esta tabla vamos a llevar, la primera tabla, a Excel para modificar y tener una tablita ordenada, ¿ok? Listo. Aquí el ancho de sépalo, bueno, aquí yo lo voy a cambiar, ¿no? A ver, lo voy a cambiar. Voy a quitar la combinación, voy a llevarlo aquí, especies, lo voy a eliminar, ancho de sépalo. Esta también no me interesa, voy a eliminar n, la media sí, media de error estándar, lo voy a eliminar también. Eliminar, listo, me quedo con esto, ¿vale? Especie, tengo setosa, versicolor, la media para cada especie, desviación estándar para cada especie. ¿Qué más voy a incluir? En esta columna voy a incluir T de student, ¿vale? T-student, ¿ok? Ustedes también agreguen, por favor, otra columna que diga T de student. Luego, el p-valor o significativo, ¿vale? Esta vez vamos a colocar p-valor, ¿ok? O el valor de p mejor para que se entienda, ¿ok? Valor de p. Aunque así es muy común colocar. Lo dejamos, ¿vale? Luego, aquí vamos a incluir también el tamaño de efecto. En esta ocasión, ¿vale? Tamaño de efecto. Luego vamos a interpretar eso, justamente tamaño de efecto. Entre paréntesis, a ver aquí. Entre paréntesis, coen. Coloquen coen, ¿ok? Coen, sí, con H, coen. Listo. Vamos a hacer algunos ajustes aquí. Formato de celdas, ustedes ya dominan el Excel. Aquí lo dejo. Bueno, centrar también, centrar, ajustar. Listo. Ahí lo tengo. En negrita. Bueno, aquí vamos a ver. Está en Arial. Voy a cambiar Calibri. Tamaño 11 lo dejo. Ya está. Tamaño de efecto de Coen. Un poquito más grande. Negrita. Ya, así va quedando mi tablita. ¿Ok? Ahora los resultados. A ver los resultados. A ver, copien si todavía les falta. Tengo varias columnas. Ya, muy bien, nos vamos aquí. Vamos a trasladar estos datos, ¿ok? Vamos a trasladar, doble clic sobre la tabla, esta segunda tabla, y yo necesito, por ejemplo, el estadístico, aquí el estadístico, copien, por favor, es 9,455, ¿no? Lo traslado y lo pego aquí. A ver, no, creo que no he copiado. Copiar. Ahí está. El p-valor. El p-valor aquí. Todo esto voy a copiar. Doble clic, se habilita. SIG bilateral. Ok. A ver el Excel. Lo pego. Está más grande, de hecho luego lo vamos a estandarizar. Y finalmente, tamaño de efecto. ¿Dónde está tamaño de efecto? A ver, esto lo voy a cerrar. Tamaño de efecto, justamente aquí está es la tercera tabla. ¿Ok? Dice tamaño de efecto de muestras independientes. En versiones anteriores
esto no se consideraba, ¿vale? Y justamente desde esta versión 27, que ahora ya está la versión 29 inclusive de SPSS, ya se incluye esta función o este resultado, ¿ok? Por lo tanto, es decir, que ha mejorado, ¿vale? Por ejemplo, en anteriores ocasiones, con las versiones anteriores, el resultado quedaba hasta aquí, ¿no? Pero ahora se toma en cuenta el tamaño de efecto, porque aquí nos está diciendo, la diferencia de las medias entre cetose y versicolor es diferente, por lo tanto nos ha dado este resultado de 0.000. Y si nos vamos a Excel, por ejemplo, aquí está, este es el resultado. Por delante del 1 hay 14 ceros. Esto es una notación científica, ojo, ¿eh? En realidad, ¿cómo debería de ser? Yo lo voy a anotar aquí mismo. En realidad el número es así, ¿ok? Es así. Vamos a ver aquí. Aquí voy a escribir, ¿ok? Es 0.14 ceros, ¿eh? Voy a colocar aquí. 0, 0, 2, hasta aquí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Luego viene el 1, el 85, así. Ese es el valor que está en rojo, realmente este valor. Es pequeño, ¿no? Cercano a 0. Eso nos indica que existe diferencia entre cetose y versicolor. Pero, ahora se ha incluido, no pero, ¿no? Sino además ahora para respaldar este resultado y para que sea más válida, vamos a llamarlo así, o mejor respaldado, se considera tamaño de efecto, ¿vale? Entonces, nos vamos a interpretar esta tabla, ¿no? Tamaño de efecto. Hay tres tipos de tamaño, ¿no? o tres tipos de análisis, ¿no? Está D de Cohen, corrección de Hedges, ¿no? Puede ser así, delta de Glass, esas tres. El más conocido, el más popular es el de Cohen, ¿vale? Lo que voy a resaltar ahora, el de Cohen. Esta es la primera, ¿ok? Esta de aquí. Esa es la más, ¿no? El más popular. ¿Y cuál es el resultado que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí. Estimación, dice, de puntos. 1,891. Esa es, ¿vale? Y luego nos da también los intervalos de confianza al 95% inferior, superior. Es decir, este valor que está resaltado en verde puede variar entre estos rangos, entre estos dos rangos, ¿no? Lo mínimo que puede tener el efecto o el tamaño de efecto de Cohen es 1.415 y el máximo 2,36. Y ahora este número de 1,89 que está resaltado en verde, ¿qué significa? ¿Qué significa? Aquí lo vamos a explicar, ¿ok? Por ejemplo, si el tamaño de efecto de Cohen fuese 0.2, menor a este valor que estoy colocando, 0.2, o más o menos un poquito más, esto indica de que el efecto es pequeño. Vamos a poner pequeño aquí. El efecto es pequeño, ¿vale? Ahora, si más o menos bordea el 0.5, entonces el efecto es mediano, ¿vale? Ahora, si es igual o más o menos alcanza el 0.8 o mayor o superior a este valor que ustedes ven, es alto. O grande también le dicen, ¿no? Pequeño, mediano y grande. Un efecto, un tamaño de efecto grande, ¿no? Y el valor que hemos obtenido es 1.89. Mientras más
grande sea el tamaño de efecto o el de Cohen, en este caso es mejor. Y eso va a variar de un análisis, de una prueba estadística a otra prueba estadística. Ojo, para TDStudent se maneja estos valores. Si nosotros hubiéramos obtenido menor a este valor, es decir, menor a 0.2 o 0.3, el efecto es pequeño. Por lo tanto, hay dudas de este resultado. Incluso aquí, por ejemplo, TDStudent nos dice que existe diferencia, pero si el efecto, el tamaño de efecto, ¿no?, fuera pequeño, entonces tendríamos que revisar, incluso incrementar número de observaciones, ¿no? Si es mediano, pues sí, es aceptable, ¿no? Mediano. Si es grande, genial, es perfecto, el análisis es correcto, es respaldado, etc. Entonces, el tamaño de efecto es eso, ¿no? Nos valida por segunda vez o nos valida de que estos resultados que estamos obteniendo es bueno, ¿vale? Porque el tamaño de efecto, mira, es 1.89, es grandísimo, es grande, ¿no? Entonces, está bien nuestros resultados. Así que este valor también lo vamos a llevar a esa tablita que estamos armando, ¿ok? Para luego colocarlo, ¿ok? Bien, entonces, lo voy a hacer doble clic y voy a llevar, lo voy a copiar, ¿no? Copiamos este valor y aquí, tamaño de efecto. Listo. Vamos a estandarizar el tamaño de letra. Es Calibri, a ver, 11. Y ahora sí está bien. Esto vamos a combinar, para que no se confunda, vamos a combinar, porque estos valores representan en sí al análisis y no a cada especie, ojo. Luego vamos a centrar todo. Listo. Los bordes vamos a quitar, vamos a hacerlo más presentable. Listo. Y aquí una línea más, que sería inferior. Listo, así quedaría nuestra tablita ordenada con toda la información que es necesaria, ¿vale? Y luego lo pegamos aquí. Listo, lo centramos. Esta sería nuestra tabla 3, ¿ok? Nuestra tabla 3, ¿vale? Listo. Aquí tendríamos, ¿no?, los resultados de la prueba estadística TDStudent, ¿ok? Resultados, lo voy a colocar, resultados, ¿ok? Resultados. Listo. Resultados de la prueba TDStudents, ¿ok? Listo. Por el momento, ¿ok? Vamos a aquí hacerle un valor menos, el tamaño. A ver aquí. Negrita. Listo. Los decimales aquí, por ejemplo, lo podemos reducir a 2, ¿no? La media y desviación estándar también, TDStudent también puede ser. Ya eso ya podemos ir modificando, ¿ok? Listo. Entonces la interpretación en este caso sería, por ejemplo, como hace ratos, ¿no?, ya interpretamos, bueno, voy a volver a repetir, ¿no? En este caso, por ejemplo, el p-valor nos indica de que existe diferencia en las medias de setosa y versicolor. Es decir, las medias de estas dos especies son diferentes. ¿Ok? Son diferentes. ¿De qué especie es mayor la media? ¿O de qué especie el ancho de sépalo es mayor de esta especie? Aquí la media nos ayuda a interpretar, ¿no?
Por ejemplo, la media es 3.4 y versicolor solamente tiene 2.7. Como existe diferencia, nos dice, entonces, la especie que tiene mayor, o en este caso, el ancho de sépalo más grande o el mayor ancho, es setosa, ¿no? Y eso apoya, por ejemplo, el tamaño de efecto de Cohen, ¿no? Que es 1,89. ¿Ok? Entonces, con eso ya tenemos los resultados, ¿no? Entonces, este estadístico TED-Student también es importante, en los artículos también se considera, desviación estándar también y la media, ¿no? Son, digamos, los resultados que estamos extrayendo de estas tablas grandes, ¿no? Que no podemos colocar todo como está, ¿no? Tenemos que simplificar y ordenar de esta manera. Y un investigador o alguien que entiende sobre este tema lo observa y ya sabe de qué se trata. Ah, vale, está comparando el ancho de sépalo de estas dos especies, a TED-Student, el p-valor, wow, hay diferencia significativa. Ah, tamaño de efecto, vale, pues 1.89, genial, este resultado está muy bien elaborado, ¿no? A las medias. Ahora, para reforzar estos resultados, podemos ilustrar, por ejemplo, con figuras, con gráficos. Como dice aquí, ¿no? La última actividad para este análisis dice, presente e interprete las figuras que obtenga del análisis de datos, ¿no? Entonces, vamos a hacer ello, ¿ok? Figuras. Vamos a respaldar estos resultados que tenemos en la tabla 3, ¿ok? Principalmente para ver, ¿no? ¿Cuál de las especies tiene mayor ancho de sépalo? ¿Ok? Entonces nos vamos a la base de datos, a analizar, no, gráficos, ¿vale? Gráficos, cuadros de diálogo antiguos, ¿vale? Nos vamos a diagrama de cajas, a ver, gráficos, cuadros de diálogo antiguos, luego hasta diagrama de cajas, ¿ok? Diagrama de cajas, simple, definir, especies es una variable, pues, categórica, aquí debe ir, justamente eje de categorías, y luego ancho de sépalo en variable, ¿ok? Listo. Eso sería todo. Nos vamos a aceptar. Y aquí tenemos nuestro gráfico o diagrama de cajas, ¿ok? Tenemos aquí un punto aberrante, suelen decirlo, ¿no? Un valor crítico, outlier, aquí está, ¿no? Es el valor 42. Y de hecho podemos ir al SPS y ver el dato 42. A ver, vamos a ir, ¿ok? Ese es el que se sale, ¿no? De lo normal, de lo usual. A ver, vamos a ubicar al 42. ¿Por qué se sale? Podemos revisar. Alguien puede haberse confundido en registrar los datos, ¿no? Es 2.3. Es el único, mira, inferior. Todos los demás datos, como pueden fijarse, en esta especie es de 3, ¿no? Es el único 2.3 me parece. A ver, vamos a seguir subiendo. Todo es 3, 3, 3, 3, 3, 4. Aquí hay 1, pero es 2.9, prácticamente 3, ¿no? Entonces, hay uno que tiene un valor mínimo, ¿no? Es un individuo pequeñito que resalta aquí, ¿no? Justamente está por aquí, 2.3. Y la mayoría está por encima de 3, ¿no? De 3, ancho de sépalo, especies. Y si ustedes desean, pues vamos a editar este gráfico. Vamos a quitar la rejilla. Podemos cambiar el color, ¿no? El color de esta especie. Vamos a colocar rojo. Aplicamos. Bueno, para los dos, ¿no? Para esto vamos a dejar azul, ¿vale? Azul. A ver. Ah, no. A ver, ¿qué estoy haciendo? Vamos a aplicar.
Ahora sí, cerramos. Ya está. Yo he personalizado. Ustedes elijan el color que quieran, ¿vale? Entonces, aquí yo lo tengo. Ya lo llevaría esta gráfica, copiar, y lo vamos a pegar aquí. ¿Ok? Vamos a pegar. Esta sería la primera gráfica. ¿Ok? Ya está. Pues mira, como pueden ver en la figura, ¿no? La especie setosa es la que presenta o tiene individuos con mayor ancho de sépalo. Se puede ver claramente, ¿no? Ahí está. Se puede ver claramente. ¿Vale? Podemos también nosotros obtener otra gráfica. Vamos a hacer esto. También suelen agregar gráfico. A ver, gráficos. Vayamos a gráficos. Cuadro de diálogo antiguos. Un gráfico más, por favor. Barras de error. ¿Ok? Barras de error. Mira aquí. Diagrama de cajas, barras de error. Después de diagrama de cajas. El simple, definir. Especies en eje de categorías. Ancho de sépalo a variables. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Aceptar. Y tenemos otro gráfico más. Aquí, por ejemplo, no sé cómo son barras de error. Hay un cálculo, ¿no?, que se realiza, pero aquí ya no te muestra los outliers. ¿Ok? Entonces, también lo podemos quitar aquí. Vamos a editar, ¿ok? Vamos a quitar las rejillas. Particularmente a mí no me gusta, pero si ustedes sí, pues genial, lo dejan. Entonces, yo lo voy a copiar, esta gráfica, y lo llevamos aquí. ¿Vale? Lo llevamos aquí. Listo. Tenemos dos gráficos aquí para ilustrar, ¿no? Y claro, aquí en barras de error podemos ver de igual manera. La especie setosa es la que presenta, pues, individuos con mayor ancho de sépalo que versicolor, ¿no? Esa sería la interpretación de estas gráficas, ¿no? ¿Vale? Ya está. Entonces ya tenemos, mira. Con estas gráficas en nuestro informe de investigación, en nuestro trabajo de investigación, pues queda, ¿no? Porque aquí tenemos analizado, evaluado desde la prueba de normalidad, ¿no? Homogeneidad de varianza, aquí tenemos todos los resultados, la media de desviación estándar, que son los descriptivos, tenemos T de student, el valor de P, tamaño de efecto y las figuras que respaldan o que ilustran estos resultados. ¿Ok? Listo.